Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por Teatro Cafam, mucho más que teatro. En el mundo hay miles, si no millones, de listas definitivas o necesarias de los libros que debemos leer a lo largo de nuestra vida. Y como ya comenzó la Feria Internacional del Libro de Bogotá, les traje mis recomendados de los libros que considero que se deberían leer. ¿Es bueno o no leer los clásicos de la literatura en la adolescencia? Para este capítulo hablamos con el escritor Gabriel Iriarte, con la escritora Catalina Navas, con el escritor Juan Esteban Constaín, con la escritora Velia Vidal y con el escritor Daniel Samper. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 84 de Mis Preguntas. La historia de la humanidad está llena de inventos humanos que marcaron el destino para siempre. Desde sus albores, el humano buscó la forma de sufrir menos en su búsqueda por sobrevivir. Entonces están los inventos que son hitos en la evolución, como la rueda, aproximadamente en el año 3200 a.C., o el uso de armas como lanzas, espadas y cuchillos hace más o menos 500.000 años. No hablemos aquí del fuego, porque ya existía, pero el humano encontró la forma de generarlo, digamos artificialmente, y de controlarlo. Puedo citar varios, pero voy a citar uno, quizás el que cambió la historia de la política para siempre, y es la bomba atómica. Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, ganadora de varios premios Oscar, relata muy bien la historia de Robert Oppenheimer, el físico conocido como el arrepentido padre de la bomba atómica. Antes de que Oppenheimer y demás científicos del proyecto Manhattan crearan la bomba, en 1938, en Alemania, los químicos Otto Hahn y Fritz Strassmann habían descubierto algo sin precedentes, la fisión nuclear. Esto significaba que bombardeando núcleos de uranio con neutrones, partieron el átomo y produjeron una reacción en cadena que abría la posibilidad de generar una explosión y una liberación de energía tan potente como nunca se había visto. El resto de la historia es bien sabida. Ese descubrimiento casi accidental, o que tenía otros propósitos, llevó a la creación de Little Boy y Fat Man, las dos bombas atómicas que Estados Unidos arrojó sobre Hiroshima y Nagasaki, respectivamente, y que asesinaron aproximadamente a 246.000 personas. Sin embargo, un invento que también cambió el mundo para siempre y que incluso hizo posible todo lo que somos como humanidad, con lo bueno y lo malo, es más viejo: la imprenta. Al igual que Otto Hahn y Fritz Strassmann con la bomba atómica, Gutenberg no se imaginaba lo que iba a generar con su invento. Fue el germen de revoluciones, de avances en derechos humanos, en economía y en el pensamiento. Sin embargo, los libros no son más que una herramienta y dependiendo de quién los use, puede ser bueno o malo. Se han escrito y publicado en masa libros como Mi lucha de Adolf Hitler, manuales para hacer bombas que contienen información que puede ir en contra de los derechos humanos o de la dignidad humana. Desde que se creó la imprenta, la Iglesia Católica creó su Index Librorum Prohibitorum, o índice de los libros prohibidos, por si usted, como yo, no habla latín. Gobiernos y regímenes también han señalado y marcado varios libros como peligrosos para ellos. Entonces, por ejemplo, durante la dictadura de Pinochet en Chile se prohibió Cómo leer al pato Donald, un ensayo escrito por Ariel Dorfman y Armand Matelar que criticaba los cómics de Disney desde un punto de vista marxista como propaganda capitalista por el imperialismo cultural y corporativo estadounidense. O la novela El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel de 1967, una de las pioneras del boom latinoamericano, fue censurada durante 13 años en su país, Guatemala, por su retrato y condena de las tiranías de las dictaduras. Ray Bradbury, escritor estadounidense de ciencia ficción, publicó en 1953 la metáfora perfecta sobre esto. Por eso, y con la excusa de que acaba de comenzar la Feria del Libro de Bogotá, quiero dedicar este capítulo a hablarles de libros, los que recomiendo leer. Bienvenidos. A veces las mejores recomendaciones son las más obvias y necesitamos que alguien nos confirme que algo que ya sabemos que es bueno, es bueno. Sin embargo, necesitamos saber por qué. ¿Por qué, por ejemplo, la Mona Lisa es un cuadro tan importante? Creo que eso todavía nos pasa en Colombia. Por eso quisiera comenzar quizás por el libro colombiano más importante, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Piense por un momento en Latinoamérica, desde la parte norte de México hasta el punto más austral de Argentina o Chile.
En el medio de estos dos extremos, de esos 20,5 millones de kilómetros cuadrados de montañas, desiertos, playas, islas, nevados y valles, hay un espíritu unificador, algo que nos hace tan parecidos. Podría hablarse de un alma latinoamericana y de alguna forma, no sé cómo, García Márquez logró poner esa alma en palabras. 100 años de soledad podría leerse como la historia de un continente entero a través de una familia, los Buendía, inclusive la propia historia de la humanidad. Cada personaje, cada paisaje, cada artilugio o artefacto misterioso que aparece es un arquetipo. A todos nos recuerda algo o alguien. Encontrar palabras o formas nuevas de recomendar 100 años de soledad es difícil. Ya se ha dicho todo lo que debe decirse. Sin embargo, creo que son precisamente las miradas nuevas a esta novela las que hacen que perdure como un clásico. Hace más o menos 10 años, el escritor chino y ganador del Nobel de Literatura, Mo Yan, vino a Colombia y dijo algo hermoso sobre la novela de Gao, y es que leyéndola en un lugar tan lejano y tan diferente a Colombia como lo es China, pudo sentir que hablaban de él, de sus ancestros y de su familia, como si fueran anécdotas propias. Lograr que personas de lugares tan lejanos, tan diferentes, puedan identificarse en un sentimiento es uno de los requisitos para que un clásico se convierta en clásico. Pero no se queden con mi palabra. Escuchemos al escritor Juan Esteban Constaín, al que le pregunté ¿por qué 100 años de soledad es un libro que hay que leer? No creo que haya que leer en esta vida ningún libro, como si se tratara de una obligación, un deber moral, una necesidad o una virtud. La gran literatura es todo lo contrario, pero por eso mismo hay algunos libros que hacen mejor la vida de los lectores, la acompañan, la iluminan y le dan sentido, profundidad, complejidad. Es lo que ocurre con 100 años de soledad, por su belleza y su gracia deslumbrantes, por su humor implacable, por esa lengua embrujada que es la verdadera protagonista de esa historia que nos revela el destino de los Buendía, una estirpe condenada al desamor y a la guerra, que es también el destino de su pueblo, de Macondo, que es el reflejo de la historia de Colombia y, por qué no, de la historia de la humanidad entera. Eso tienen los clásicos, que son un espejo infalible para que todos nos reconozcamos allí en nuestra naturaleza más profunda e inquietante. Por esa razón y por su poesía que no se acaba, vale la pena siempre volver sobre 100 años de soledad. Colombia es sin duda un país burocrático. ¿Ha tenido que entrar a una oficina pública o gubernamental en el centro de la ciudad? Parecen todas iguales, diseñadas, construidas, amobladas y decoradas para que todo aquel que entre pierda la esperanza de salir pronto y para que cualquier atisbo de gozo se esfume. Y ni se diga de los papeleos, requisitos y trámites que hay que hacer. Hasta hace poco tocaba llevar la cédula ampliada al 150%, y creo que todavía. Un sello de esta oficina, una firma de tal interventor, un certificado emitido por otro interventor, en fin. Todos esos procesos burocráticos innecesarios y engorrosos parecen inspirados por el siguiente libro recomendado, El proceso de Franz Kafka. En esa novela, K, el protagonista, se enfrenta a un aparato judicial sin rostro al que no puede hablarle ni sabe quién le habla. K es acusado, pero no sabe de qué. Busca diferentes soluciones, pero esa lucha del humano contra el sistema lo desespera, lo agota, lo vence moralmente. Es una narración atrapante en la que Kafka desarrolla su idea sobre la ley, sobre la relación del humano con las instituciones que parecen creadas no para solucionar, sino para causar confusión y más problemas. Y si de clásicos de la literatura clásica que apelen a los conflictos más profundos y eternos del humano hablamos, no puedo dejar por fuera uno de los mejores, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Hay novelas que bien podrían haber sido escritas en el siglo XIX o en el XXI que no nos daríamos cuenta. Y Crimen y Castigo está en esa categoría. Podríamos decir que es una historia detectivesca, también que es un estudio de la mente criminal que retrata la expiación y redención de un joven, o incluso que es un libro que explora la mente y los límites morales, o que es un tratado sobre el humano como único amo del humano y todo le está permitido. Todo lo anterior es cierto al mismo tiempo.
Raskolnikov es un joven estudiante sumido en la pobreza y de existencia precaria, pero con aires de grandeza, que considera que su destino es tener un futuro brillante. La pobreza lo lleva a tener que renunciar a sus estudios y recurre a robar y matar a una vieja usurera a quien considera un ser inferior comparado con él, que, según su propia percepción, es un ser superior. El crimen lo lleva a tener delirios y a perder la noción de la realidad en varios momentos. No les cuento el final para que se animen a leerlo. Y si no les llama la atención los matices morales y éticos que plantea la novela, el argumento y la narración seguro que sí. Es un libro atemporal que, de paso, ha tenido muchas adaptaciones al cine y al teatro y que inspiró una gran película como es Match Point de Woody Allen. Muchos escritores coinciden en que el libro que todos deberíamos leer sí o sí es El Quijote de Cervantes. Se considera la primera novela moderna y ha sido objeto de columnas de opinión, análisis, ensayos, tesis doctorales ad nauseam. Solo hay comentarios halagüeños hacia la obra de Miguel de Cervantes. Y yo no voy a llevarles la contraria. Es un libro que recomiendo leer, no solo porque fue influencia de la literatura en español en adelante, sino porque nos ofrece una historia entretenida que además ahonda en sentimientos y actitudes humanas que seguimos viendo y sintiendo todavía hoy, varios siglos después. Es un hito, un clásico innegable. ¿Pero qué tan leída es esta novela? En 2015, el Centro de Investigaciones Sociológicas de España hizo una encuesta para conmemorar los 400 años de la publicación de la segunda parte del libro. Sí, por si no lo sabía, se publicó en 2 partes con 10 años de diferencia. Y encontraron que el 51,3% creía que es una obra más bien difícil de leer. El 66% de quienes contestaron esto consideraban que es difícil por el lenguaje en que está escrito y el 16,4% argumenta que no lo han hecho porque se refiere a una época muy antigua. Entre quienes han leído el libro de manera completa, parcial o abreviada, solo el 21,6% dice que lo ha leído completo, otro 21% algunos capítulos y el 40,9% no lo ha leído. Junto con El Quijote, libros clásicos como La Ilíada, que también recomiendo muchísimo, o La Odisea, son lecturas obligadas en muchos colegios durante el bachillerato. Según el escritor Italo Calvino, cuando decimos clásico, nos referimos a una obra que te ayuda a definirte en relación o incluso en oposición a ella. Pero según Mark Twain, un clásico es un libro que la gente elogia y no lee. En ese sentido, ¿es bueno leer estos clásicos de la literatura en el colegio o por obligación? Le trasladé la pregunta a la escritora Catalina Navas y esto me respondió. Es bueno leerlos porque el sistema escolar debe entregar unos estudiantes informados en un nivel mínimo. Sin embargo, lo que ocurre la mayoría de las veces es que las personas encargadas de dar esos contenidos, de dar esas clases, son expertos en las estructuras básicas o son expertos en desmenuzar los textos de una manera superficial. Digamos, resúmenes, inicio, nudo, desenlace, personajes, qué pasa, escriba los nombres de los 10 personajes principales y lo que ocurre es que pues se terminan contraformando lectores porque entonces son personas que no están conectadas en primer lugar con el disfrute de la lectura, pero también tampoco han desarrollado habilidades de lectura crítica para enfrentarse a los textos más allá desde lo puramente superficial. Entonces, yo sí creo que habría que tener un escenario de información sobre cuál es el panorama de la literatura contemporánea, pero leer los textos tan profundamente y digamos, poner textos que están por encima de las habilidades de los estudiantes, pues termina siendo perjudicial para ellos. Los clásicos hay que leerlos, pero quisiera pasar al panorama actual, al de los escritores contemporáneos. Por fortuna en Colombia hay vida en la literatura después de García Márquez y aunque las proporciones son diferentes, encontramos libros buenos, excelentes, regulares, de todo tipo. Así que voy a pasar a recomendarles literatura contemporánea colombiana. Hay escritores a los que les gusta acaparar titulares, asistir a las presentaciones de sus libros y aparecer con frecuencia en tertulias y titulares. Este no es el caso de Tomás González, un escritor antioqueño que a pesar de su edad, tiene 70 años, parece que fuera nuevo en la escena literaria. Pero de todos los libros de González, es su novela La Luz Difícil la que quisiera agregar a esta lista. Llegué a él porque un amigo me regaló el libro con la promesa de que era un escritor necesario, y como ese adjetivo ha perdido valor de lo manoseado que ha sido, dudé. Sin embargo, confiaba en el criterio de mi amigo y no me defraudó.
La Luz Difícil se publicó en 2011 y cuenta la historia de David, protagonista y narrador, un pintor que va contando dos momentos de su vida: la eutanasia de Jacobo, su hijo, y su presente en la vejez, en la que va quedando ciego. La novela va entrelazando un pasado lleno de dolor que comienza en Nueva York el día en que Jacobo viaja con su hermano a otro estado en el que la eutanasia es legal. David espera las llamadas que le cuentan el viaje y el proceso de muerte voluntaria de su hijo, que luego de un accidente de tránsito quedó sin movilidad en las piernas, con dolores insoportables y crónicos, sin cura alguna. Al tiempo va narrando su presente en una finca en Colombia, en la que ya viudo pasa sus días en los que la vista es casi nula y debe dejar su vida como pintor. Sí, yo sé que suena como un libro triste, pero su escritura tan hermosa y fluida nos lleva de manera gentil y conmovedora a temas que causan tanto temor y son tan lapidarios como el envejecimiento y la muerte. Los libros de González se parecen a su vida, no porque sean autoficciones, sino porque su narración fluye como sus días en su casa rural, alejado de los reflectores y del jet set cultural. Otro libro interesante y diferente que aparece en el panorama de escritores nuevos es El medidor de tierras, del escritor paisa Esteban Duperli. Es de las pocas novelas de época que se escriben últimamente. La historia es la de un ingeniero agrimensor, es decir, un profesional encargado de medir y parcelar tierras, que pertenece al ejército de Colombia en alguna guerra de finales del siglo XIX o primeras décadas del XX. Piense en un lugar agreste, árido, que cuando amanece fresco hacen 39 grados, algún lugar de los llanos orientales. Allí este ingeniero agrimensor, que va a ser conocido como el teniente el resto de la novela, llega a una base en el medio de la nada con su misión: marcar la frontera al norte del país. Sin embargo, así como en la burocracia de Kafka, el teniente se estrella con la burocracia militar, en la que las solemnidades y rituales se repiten sin sentido alguno, más que al de obedecer una orden venida de un lugar muy lejano. La novela es una mezcla entre las historias de Macrol el Gaviero, de Mutis, El castillo de Kafka y La vorágine, de José Eustacio Rivera. La dinámica del absurdo, que es la burocracia en una base en el medio de la nada, sin agua y en una plena sequía, lleva a que el teniente se meta en problemas. Les dejo la historia hasta ahí para que busquen el libro y lo lean. En la lista de libros de autores colombianos me hace falta tiempo para incluir muchos de Álvaro Mutis, de Roberto Burgos, Piedad Bonet, Evelio Rosero, Juan Gabriel Vázquez, Juan Esteban Costaín, Ricardo Silva Romero y muchos más. Hago el recuento y no puedo evitar pensar que la literatura colombiana ha logrado trascender el conflicto armado y la sombra del realismo mágico tan grande que dejó García Márquez. Busqué a mi amigo el escritor Gabriel Iriarte para que me diera su top 3 personal de libros colombianos recomendados. Estos son: exceptuando la obra de Gabriel García Márquez, pienso que el top 3 de libros de las últimas décadas en Colombia puede ser el siguiente. En primer lugar, en cuanto a ensayo se refiere, sin duda está El poder político en Colombia, de Fernando Guillén Martínez, una obra absolutamente seminal, un punto de referencia indispensable para comprender el pasado y el presente de nuestro país. En segundo lugar, en cuanto a periodismo, crónica periodística, sin lugar a dudas, está en el número 1 una obra de Germán Castro Caicedo, Colombia Amarga, quizás la primera gran crónica que retrata la situación de la Colombia de los años 80, especialmente en las regiones más apartadas. Y en literatura, sin duda está El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, una obra que se ha convertido en un punto de referencia a la literatura colombiana contemporánea en todo el mundo. Un género de literatura que me parece difícil es la comedia. Si bien el cine está lleno de películas de comedia muy buenas, en el caso de los libros es casi opuesto. Y una de esas excepciones es La conjura de los necios, del fallecido escritor John Kennedy Toole, New Orleans en la década de los 50 aproximadamente. Un hombre en sus 30s, generoso de carnes, de bigote tupido, que termina en punta, con gorro de cazador verde y una bufanda, espera en la calle a que su mamá salga de un almacén. Se trata de Ignatius J. Reilly. Es un célibe desempleado con una maestría en historia medieval que mira a los transeúntes pasar y critica sus ropas por modernas que él considera ofensas al buen gusto y la decencia.
Ignatius es un tipo con su mente en el medioevo que se ve obligado a conseguir trabajo en el siglo XX, lo que lo lleva a aceptar trabajos subpagados y por debajo de su educación, como vendedor ambulante de perros calientes o barriendo un bar de mala muerte. Estos son los ingredientes perfectos para que sea una comedia como pocas. El libro ganó el premio Pulitzer en 1981. Pero la historia de su autor y del libro es más fascinante todavía. La novela se publicó 12 años después del suicidio de su autor a sus 31 años. Antes de morir, Tull envió copias de su novela a muchas editoriales, pero todas lo rechazaron. Después de su fallecimiento, su mamá, Thelma Tull, se dedicó a llamar insistentemente al escritor Walker Percy para que leyera la novela de su fallecido hijo. El escritor, luego de la persistencia de la mujer, decidió hojear algunas páginas, pero se encontró con un libro que no pudo parar de leer. Este libro es más que una comedia porque también es profundo, angustiante y triste. No recuerdo haber leído libros parecidos o no muchos más de comedia, así que busqué al escritor Daniel Samper Ospina para que me contara cuáles son los libros más cómicos que ha leído. Esto me contó. Bueno, así que se me vengan a la cabeza rápido, Roberto, serían estos. Sin duda alguna, los libros de cuentos de Fontana Rosa. Cualquier cuento de Fontana Rosa. Todos son buenos, pero en especial el de La Mesa de los Galanes. Woody Allen. Todos los libros de cuentos de Woody Allen lo mismo, en especial quizás uno que se llama Sin Plumas. El amor dura 3 años. Ese es de un francés que se llama Frédéric Beigbeder. Muy divertido y muy bueno. Cómo me quedé calvo, una novela de un holandés que se llama Aaron Grunberg, que es buenísima, muy divertida, muy entretenida. Quizás diría que también algunas novelas de Enrique Jardiel Poncela, el español, en particular una que se llama Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes. Y de colombianos pensaría que la antología que Juan Esteban Constaín hizo sobre el trabajo de Lucas Caballero Calderón, sobre Klim, es realmente muy buena, y recomendaría también todos los libros de Alfredo Iriarte o cualquiera de ellos, en especial quizás Bestiario Tropical. Y aquí pues me perdona la falta de pudor, pero también hay uno que me divirtió muchísimo y que vale la pena leer, que son las lecciones de histeria de Colombia contadas por Daniel Samper Pisano. Pienso que serían esos los míos. ¿Ha escuchado hablar del gótico sureño? Es un género de literatura del sur de Estados Unidos en el que lo mágico o extraño aparece no en un ambiente de misterio o suspenso, sino con la excusa de hablar de un problema social. Que me corrijan mis amigos literatos, pero es en ese movimiento que podemos encontrar mi siguiente recomendado, La canción de Salomón, de la estadounidense ganadora del Nobel de 1993, Toni Morrison. La novela cuenta la historia de Macon Milkman Death, un hombre afroamericano que creció en el noroeste del país en una familia de clase media, que es próspero y que se ha integrado más a la vida de los blancos que a la cultura de sus antepasados. En un punto del libro, Milkman se ve obligado a descubrir, explorar, comprender y aceptar un mundo más peligroso, el gueto de excéntricos ociosos, prostitutas, matones y lunáticos que visitó cuando era niño en el pueblo de su abuelo. Pero ese nuevo mundo también es gratificante porque se abre a una esfera más amplia y libre. Le revela la posibilidad de conocer sus propios orígenes y de realizar el potencial que se encuentra en las vidas, los fracasos y las victorias de nuestros antepasados. La novela es una mezcla de elementos espirituales y místicos con crítica racial que habla sobre la identidad de un hombre que ha pasado la vida desmarcándose de sus raíces para encontrar un mejor estilo de vida. Hace poco, el Ministerio de Cultura declaró el 2024 como el año de Arnoldo Palacios, el escritor chocuano, una de las figuras más importantes, si no la más, de la literatura afrocolombiana, autor de la novela Las estrellas son negras, que es el relato de un día y medio de Irra, un adolescente empobrecido en la empobrecida Chocó. Es un relato cruel de lo real que es. Sin embargo, escritores y escritoras afrocolombianos no gozan de la misma fama que los que no lo son. Busqué a la escritora Belia Vidal para que me dijera cómo se expresa el racismo en la industria literaria en Colombia. Esto me dijo.
El racismo en la industria editorial colombiana y en el mundo en general se manifiesta, yo diría que de dos formas. En el primer punto, pues lo que hemos encontrado históricamente es que se ha narrado a los pueblos racializados a partir de los estereotipos que recaen sobre nosotros, con exotización, con pauperización, como una cosa rara, extraña, con hipersexualización, por ejemplo. Todas las manifestaciones de racismo en la vida cotidiana han sido llevadas a la literatura, al modo como se expresan en la literatura. Y esto tiene que ver en parte porque hemos sido narrados y narradas históricamente por los otros y otras que están distantes de nuestras realidades o que si bien están cerca, igual las leen a partir del racismo que está instalado en nuestra sociedad. La otra manifestación tiene mucho más que ver con el racismo estructural, digamos que la primera tiene que ver más con el racismo interpersonal y cotidiano. Y en esta segunda me refiero a que en nuestros territorios no llegan suficientemente los libros, no hay editoriales y por lo tanto nuestros autores y autoras tenemos mucha menos posibilidad de acceder a ser publicados y cuando miramos el panorama de la industria editorial en Colombia, pues la verdad es que la presencia de autores y autoras afro es mínima, sobre todo si comparamos con la densidad poblacional y el 10% de población afro que tenemos en nuestro país, pues al igual que el número tan significativo de población indígena. Y como este año el país invitado a la Feria del Libro de Bogotá es Brasil, no podía dejar por fuera un excelente libro de un autor brasilero, Budapest, del también cantante Chico Buarque. Si usted sabe quién es el autor, puede que le pase como yo, que pensó que solamente era un músico. Pues bien, esta es la tercera novela de Chico Buarque de muchas más. En Budapest seguimos a José Costa, un escritor fantasma, es decir, que se dedica a escribir libros y discursos para otras personas y no a nombre propio. Él es un brasilero que vive en Río de Janeiro. Costa domina el portugués con habilidad excepcional y escribe como nadie. En una ocasión, regresando de un congreso de escritores fantasmas o anónimos, Costa hace una parada en Budapest. Como en esa ciudad nadie es capaz de pronunciar su nombre, José Costa, entonces se convierte en José Costa. Para él, la ciudad es un enigma y su idioma, como diría Buarque, es, abro comillas, el dialecto reservado para la comunicación con el maligno, cierro comillas. Podríamos decir que Budapest es una historia de amor literario en donde la identidad se convierte en un misterio. En el arte de escribir, el autor se convierte en su propio compañero literario, inventándose a sí mismo como otro y redactando a través de otro su obra maestra. Como siempre se me quedan por fuera libros, centenares, miles, no sé si millones, muy importantes, como Pedro Páramo de Juan Rulfo, Los Miserables de Víctor Hugo, Moby Dick de Herman Melville, Los Muchachos de Zinc, Madame Bovary de Gustave Flaubert, en fin, son decenas. Los libros, como toda herramienta, pueden usarse con muchos fines. Pueden ser peligrosos, útiles o ser el germen de algo totalmente nuevo y revelador. Hay libros que salvan vidas, hay libros que las arruinan, los hay emocionantes, aburridos, reflexivos, buenos y malos. Lo importante es que existan, y que existan de todo tipo. Aunque los quemen, ya cumplieron su propósito, precisamente ser tan peligrosos para alguien, causar tal nivel de inquietud, conmover de tal manera a alguien que decidió llevarlos a la hoguera. Pero creo que los libros más peligrosos son como los que incluí en esta lista tan arbitraria y personal. Son libros que nos dejan más preguntas abiertas que respuestas inamovibles y casi siempre son preguntas sobre nosotros mismos. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 84 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Teatro Cafam, mucho más que teatro. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.